Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Veneno Presenta. ¿Qué temitas en este país, por Dios? Para ello nos acompaña el licenciado y analista político Alejandro Palmieri, a quien le doy la bienvenida. Perdón, para analizar, digamos, el estado de calamidad y todo lo que ha surgido alrededor del mismo, lo que ha sido la sesión permanente de los diputados, la resolución de la Corte, lo que manda el presidente. Es decir, qué relajo y bienvenido, Lick. Gracias, buenas noches. Pues sí, lamentable la forma en la que se condujo este asunto, porque, a ver, estados de excepción no es el primero ni de este gobierno ni de cualquier gobierno del 86 para acá, digamos. Ni No es el tampoco primero. gobiernos que no hayan querido seguir alargando algo que les permite facilidad en el manejo de sus cosas. O sea, no es la excepción, para que la gente lo sepa, pues, ¿verdad? Sí. El problema de este último, sin duda fue cómo lo manejaron. Lo manejaron muy mal, más allá del fondo del estado de calamidad, que bueno, uno puede argumentar ahí temas de que para comprar insumos, puchica, y el año pasado, ¿por qué no compraron nada, verdad? Ese es el tema de fondo. El dinero que se había aprobado también para el tema, ¿verdad? De darle batalla a este virus, de verdad que ya nos tiene a todos hasta la coronilla, que tiene un sistema de salud en condiciones deplorables, que constantemente suben los casos. A nivel mundial estamos escuchando ahora que ya no son válidas 2 vacunas, sino que va a venir una tercera vacuna. Hay que mencionar también que, a pesar de que tenemos nosotros problemas con el tema de la vacuna, aquí hay mucha población que no se quiere vacunar por irresponsabilidad de pastores o por irresponsabilidad de líderes comunitarios pues, que les meten miedo a las poblaciones, o porque la gente simplemente ha escuchado alguna versión y decide no vacunarse. Que yo creo que debiera haber cierta libertad de quién se quiere vacunar o quién no se quiere vacunar. Pero dejando eso, lo mencionábamos, es porque en algún momento sí se aprobó una gran cantidad de dinero. Y probablemente las críticas vienen a: mire, los hospitales están complicados, los hospitales están llenos, los doctores se siguen quejando, no tenemos todas las vacunas, y ahora pues se busca, por el alto número de casos, un nuevo estado de calamidad, que creo que era el 8º, ¿verdad? Estado de calamidad que el gobierno estaba pidiendo, ¿no es así? Perdí la cuenta del año 6, 7, pasado, 8, pero digamos. sí. El dinero aprobado el año pasado, pues estaba justificado en que se necesitaban insumos, pero además las vacunas, digamos, se previó que se tenían que comprar vacunas, que hasta que no se arreglara no sé qué cuento en el Congreso, no se podían comprar. Se debió haber previsto también antes, desde el año pasado, no se hizo, se hace hasta este año. Y luego pues viene el tema de las vacunas que sí compra el gobierno, que no han terminado de venir, ¿verdad? Está muy mal ese asunto. Pero más allá de las vacunas, es el tema de insumos, de medicinas, a ver, de jeringas. Aquí estamos viendo que una compra de jeringas, pero muy sobrevalorada, gracias a Dios se anula, pero había sido señalada. A ver, la diferencia eran la oferta siguiente eran 3.3 millones y la que se aprobó eran de 22. Entonces, por favor, no, hombre, qué bueno que se anuló. Parece que la funcionaria o el funcionario encargado recapacitó, pero la sola adjudicación es ridícula. Y claro, ¿verdad? No se compró a tiempo, tal vez ahora están tratando de conseguir a quien proveía más rápidamente por la urgencia, pero esos precios tampoco se puede. Vámonos al tema, digamos, legal, que yo siempre menciono que una cosa es lo correcto, otra cosa es lo que la gente desea, y un tercero es lo que la ley establece. Y menciono estas diferencias porque puede ser que la ley hoy necesite ya algunos cambios que no coinciden con lo que algunos esperarían como respuesta. Entonces, sí es difícil a veces a los abogados transmitirle al ciudadano que, pues sí, no es lo que a usted le gusta, no es lo correcto, pero bueno, eso fue lo que se plasmó en la ley. El presidente de la República emite, digamos, este estado de calamidad, tiene que ser de alguna manera llamada, ratificada por el Congreso de la República, y hay un artículo en la Ley de Orden Público que establece claramente que el Congreso debe conocer, es decir, aprobar, no aprobar o modificar en 3 lecturas, salvo me esté equivocando.
¿Qué sucede? Yo no sé si fue una estrategia del partido gobierno, no sé si fue una estrategia de la oposición, no sé qué fue lo que pasó. Pero en una de esas tantas sesiones deciden romper quórum y se van. No optaron por, digamos, utilizar una de esas tres opciones que establece la ley. Y bajo ese argumento, quienes querían que el estado de calamidad continuara decían, perdón, el Congreso no terminó de ejecutar sus funciones, no legisló, no aprobó dentro de su, digamos, dentro de sus atribuciones, y por lo tanto el estado de calamidad continúa vigente. Había otra área de abogados que decían, no, a ver, no se llegó a los votos necesarios, a las lecturas pertinentes, simplemente ese estado de calamidad no existe. Y entonces entra la Corte de Constitucionalidad, que entraremos también, era un amparo, era una inconstitucionalidad, pero partamos de ahí. ¿Es el Congreso el responsable? ¿Jugaron algo en beneficio de que continuara a cierto plazo? ¿La Corte decide correctamente? Porque también le han dado duro a la Corte. Sí, a ver, el Ejecutivo emite dentro de sus facultades constitucionales el decreto gubernativo. Hasta ahí vamos bien. El primer error que yo veo es que lo remite tarde, ¿verdad? La ley dice inmediatamente y ellos asumen que los 3 días de conocimiento del legislativo se refieren a que lo puede enviar hasta 3 días. Luego, con una interpretación muy leguleya, dicen que como en la ley del organismo judicial dice que los plazos se computan en días hábiles, pues no cuenta sábado y domingo. Es ridículo, es ridículo. Estamos hablando de restricción de derechos constitucionales. Luego el Congreso, ahí sí, ya comete sus errores, como por ejemplo estos. Y el ejemplo que yo he puesto es, yo me someto a un examen, ¿verdad? Me someto a un examen, no sé, privado, y respondo todas las preguntas, y creo yo que acertadamente, y la terna decide que no me va a calificar. Entonces, como no me calificó, perdí. No, tiene que calificarme. Si calificándome pierdo, está bien, pero tiene que cumplir su labor. El Congreso no cumplió su labor. Y eso fue lo que hizo la Corte, ordenarle que cumpliera, parece ridículo, que cumpliera con su función constitucional. Ya la forma que ordena la Corte, lamentablemente la Corte nuevamente se mete a regular detallitos, pero tenía que hacerlo. Ya cómo tiene que hacerlo, si levanta la mano izquierda, si la derecha, si se pone corbata o no corbata. A ese ridículo hemos llegado, pero es por la desidia de los diputados de no cumplir con su trabajo. Y eso es lo que digo, o sea, yo creo que la crítica aquí para todos es válida, es decir, y van a haber partes en este proceso legal del Ejecutivo al Legislativo, del Legislativo a la Corte y de la Corte al Legislativo, en donde van a haber algunos abogados en donde no van a estar de acuerdo. Lo que sí es que la Corte lo que manda a decirle al Congreso es, mire, el artículo dice que usted tenía que haber optado por 3 de las opciones que establece la ley. Y usted no lo hizo, usted rompió quórum y con eso quiere usted dar a entender que entonces no se conoció y por lo tanto queda sin vigencia. Es decir, el Congreso, quien hoy, porque hay que decirlo, también ahora todos los diputados llevándose la de Blanca Palomas, como que fueran, digamos, realmente puros santos, hay que decirlo, hay excepciones que trabajan en beneficio de los guatemaltecos. Hay diputados que también llevan muchísimos años que se saben todas las mañas, digamos, para poder, digamos, obstaculizar, para poder trabar, para poder obtener beneficios. No estoy diciendo quién, no me consta, pero tampoco tenemos a las mejores lumbreras metidas en el Congreso como para que el día de mañana empiecen a señalar a los otros organismos de que ellos son los culpables. ¿Qué podemos sacar de conclusión? Porque el tema ya está resuelto, no se aprobó. Entonces el gobierno no tiene carta abierta para poder gastar para los insumos y para las necesidades de salud que ellos argumentan son necesarias. ¿Qué podemos ver políticamente y en el tema de salud ahora para los días que vienen? Me da risa porque no solo no se aprobó, sino que se improbó, que es ridículo, ¿verdad? Ese término, no se aprobó, pero bueno. Los diputados, más que el presidente, no estoy defendiendo al presidente, creo que ha abusado de su posición, pero en este caso los diputados están jugando política con los derechos fundamentales de los guatemaltecos y eso no se vale. Además de eso, hay que decirlo, yo sí creo que alargaron este asunto, estiraron este asunto lo más que se pudo. Es más, presidente del Congreso ayer en la noche todavía estaba tratando de maniobrar a la hora 25.
para poder hacer algunas compras todavía amparados en el estado de calamidad. Por ahí en A redes ver, andan no entendí circulando. eso, perdón, no entendí eso. O sea, durante la vigencia, porque estaba medio vigente hasta que ellos Claro. no lo conocieran, se hicieron entonces compras estando vigente el estado de calamidad. Eso es lo que usted nos dice. Claro, la ley de orden público específicamente dice que si no se aprueba lo actuado durante la previgencia, vamos a llamarla así, del estado de calamidad, de cualquier estado, ¿verdad?, de excepción, eh, es válido. Si no, de ahí un tema de certeza jurídica, pues se vería complicado. Lo que ocurrió desde aquel sábado que publica el presidente en el diario oficial el decreto gubernativo 6/2021, hasta ayer, o hasta hoy, mejor dicho, es legal, es válido, o sea, está amparado en el Estado. Entonces, las compras que se hicieron sin observar las normas que comúnmente tenían que haber conocido o operado, son válidas. El tema es porque corrieron, que compras, ahí vamos a ver en los días que vienen citaciones al Congreso, en donde se va a descubrir que algunas compras puede ser que no estén apegadas al espíritu del estado de calamidad. ¿Cómo le afecta esto políticamente al gobierno? Porque muchos dirían, es que entonces, pues esas fuerzas que se mueven dentro del Congreso, que hay que decirlo, ¿verdad? O sea, el Congreso trabaja en base a alianzas. A la gente no le gusta escucharlo. Trabaja en base a números. Aprueban en base a que se pusieron de acuerdo con tal bancada, con tal diputado, que por cierto hicieron campaña diciendo que su compañero era una lacra, que su compañero o compañero era lo peor, pero cuando buscan sacar algo adelante, tienen que ir a hablarle para obtener los números. Es decir, así funciona, tristemente. Se habla con el que le cae mal y con el que habló mal. Muchos hablan de que entonces, por el momento, digamos, tenemos una alianza de la junta directiva con otros partidos para aprovechar, aprobar ciertas cosas que irían de la mano con un plan de gobierno. Y otros dirían, no, esto fue una votación individual. Cuando venga la aprobación del presupuesto, pum, vamos todos juntos otra vez, todos somos amigos y no, aquí no pasó nada, pues. ¿Qué interpretación le da a usted, Lick? Yo creo que sí pudo haber habido un daño, una molestia. Digamos, los políticos, sobre todo los nuestros, son muy veleidosos y muy egocéntricos. Yo creo que sí pudo haber habido por ahí fricciones que pueden causar problemas más adelante, pero nada que no se solucione llegando a ciertos acuerdos, ¿verdad? Sí, o sea, quiere decir que son peleas usuales como las que hemos visto en gobiernos pasados. O sea, porque también hay que decirlo sin entrar a fondo. Sucesos como el de ayer, donde están tronando puertas, donde usan megáfonos, donde se tiran agua, donde se pelean, han sucedido aquí en el país en gobiernos pasados, de quienes hoy también conforman bancadas en el Congreso. Y qué decir también de que sucesos como el manejo ayer de la Junta Directiva puede que sea incluso hasta piropo a como lo han manejado antiguos presidentes del Congreso de la República. Y no con esto estoy, este es más culpable o este hizo mejor, no. O sea, juegan con sus herramientas en beneficio de, me imagino, y quiero pensar bien, en intereses del pueblo. ¿Qué enfrentamos, Liceo Palmieri, con el tema político? Es que hay que regresar al tema político. Es que aquí necesitamos una recuperación económica. Los estudios dicen que vamos a llegar a un nivel complicado de personas contagiadas. Aunque mal, ahí va también la vacunación, que es lo que creo que debiéramos de impulsar, ¿no? O sea, váyase a vacunar porque de esa manera podemos proteger el empleo, podemos proteger la apertura del país, podemos proteger una economía que salga adelante. O estoy yo, digamos, buscándole una vaina que no está bien. Pues hay que ser positivos, ¿verdad? Sin duda, el hecho de que más gente, que el mayor porcentaje de la población esté vacunado, da algún respiro al sistema de salud en cuanto a casos graves, ¿verdad? Porque hay que repetirlo, la vacunación no evita que uno se contagie, simplemente que uno pueda causar problemas al sistema de salud porque los recursos necesarios para atender un caso grave obviamente son mucho mayores que un caso leve que uno puede estar en su casa incluso, ¿verdad? Apartado, pero en su casa. Entonces, en marzo del año pasado,
Guatemala no sabía nada del coronavirus, tenemos el primer caso y yo creo que se dieron palos de ciego en todo el mundo, pero en Guatemala también. Ahora ya tenemos más información y lamentablemente lo que se dijo entonces, que la vacuna iba a venir a lograr una maravilla, no es cierto. No es cierto ni aquí ni en ninguna parte del mundo. No evita el contagio. Entonces, la vacunación es muy buena desde el punto de vista que evita casos graves, evita que la gente se muera o reduce la mínima expresión en esos casos. Hay que seguirse cuidando, ¿verdad? Hay gente que no cree ni siquiera en la existencia del virus, ¿verdad? Pero tienen derecho a creer lo que es lo que sea. Hay que cuidarse, hay que tener medidas de salubridad y, bueno, en algún momento tenemos que salir a enfrentar, digamos, ya con una población robustamente vacunada y con medidas de seguridad, salir a enfrentar la vida diaria y va a haber casos. Israel ya tomó la decisión de Estado de abrir. Sabe que va a haber contagios, sabe que va a haber muertos, está dispuesto a asumirlo, pero no va a supeditar la existencia de su Estado mismo a tener medidas que, pues, que no han servido, la verdad, que no han servido para eliminar el virus a cero, ¿verdad? Y que ellos eran el ejemplo, ¿no? O sea, ellos siguen diciendo, vacúnense, la vacuna reduce en su máxima expresión el tema, pero hay que mantener un estado económico, hay que proveer a la familia temas laborales. Si pudiéramos hacer una última conclusión sobre, digamos, todo esto, todos estos episodios novelescos de Guatemala en términos políticos, que puede ser que se repitan con algunas aristas distintas, porque hoy unos están en los cargos, mañana están los otros en los cargos, diputados con 30 años que siguen ahí. Es decir, aquí es un juego casi entre los mismos, ¿verdad? Y es una oposición que cuando les conviene, pues brilla y cuando no les conviene, pues son ellos jugando. ¿Qué conclusión podemos dejarle a la población, verdad? Porque aquí no hay héroes de la noche a la mañana, pues ni villanos, ¿verdad? O sea, bien conocemos a todos. Tal vez la reflexión que yo haría es que lo que vimos estos días, tristemente, no se trató de temas de salud, se trató de temas jurídicos y temas políticos. Si hubo intención de hacer compras fraudulentas, eso no me corresponde a mí decirlo, podemos sospecharlo, pero no lo puedo probar. En cuanto a lo jurídico, lo que vimos, nos guste o no, cómo se dio, fue operar al sistema jurídico guatemalteco. Operó, quiero decir, a la perfección, porque cuando se dio una duda, cuando se dio una falla en el sistema, la corrección vino por virtud de una resolución de la CC. Entonces, cuando me dicen que se pisoteó la Constitución, no, la Constitución prevaleció. La Constitución y la República no garantizan que no pueda venir un sátrapa, que no pueda venir un tipo que quiera abusar. Lo que la Constitución y la República garantizan es que si eso pasa, la Constitución y la República van a prevalecer, que fue lo que pasó ahora. Bueno, pues ya veremos qué pasa en los siguientes días, ¿verdad? El tema de salud, el tema económico es importante, el gobierno tendrá que trabajar sin el estado de calamidad. Es una prueba también para ellos. Seguramente no se podían aprobar 9, 10, 11, 12, y así que tendrán que empezar de la noche a la mañana a trabajar de una manera contundente, ¿verdad? Porque los números pues nos dicen que económicamente vamos bien, en el tema de salud pues sí estamos complicados de alguna manera, pero hay que vacunar y permitir que la gente de alguna forma salga a trabajar y seguir aportándole a las familias. Gracias, licenciado Palmieri, por su tiempo. Gracias, con mucho gusto.